Vamos al encuentro de nuestro invitado. Tenemos Así que invitado. comenzamos nuestra caminata hacia allá. Nos está aguardando Jorge Catelli, que es psicoanalista, especialista en educación. ¿Cómo te va, Jorge? Bien, ¿Cómo muy estás, bien. Jorge? Buen día. Gracias por la invitación. Por Por favor. favor. Todos tenemos un adolescente en la familia al que, en general, todo le da fiaca, porque ahora se dice de otra manera, no lo podemos decir ahora, pero todo le da fiaca. Cualquier actividad que le propones, hay desgano, desánimo, Okay. Lo vemos comúnmente. ¿Por qué pasa esto? Bueno, es una cantidad de situaciones que se ponen en juego en la adolescencia y que terminan dando como resultado esto que aparece la permanente fiaca. Creo que una primera cuestión que tenemos que saber acerca de qué ocurre en las adolescencias, y lo digo en plural por la diversidad de factores y la diversidad de los sujetos y el modo diferente en que en cada uno esto es vivido. Lo primero tiene que ver con un sujeto que está en duelo. Y esto normalmente no es tomado en cuenta, si bien es un concepto clásico del psicoanálisis. Qué interesante lo que decís. Sí, duelo. son conceptos que fueron desarrollados ya hace muchos años en el contexto de la Asociación Psicoanalítica Argentina, por los pioneros de APA, en donde lo que se planteó fue que hay tres duelos básicos. Los adolescentes están duelando la pérdida del cuerpo infantil, Claro. la pérdida de los padres de la infancia, la pérdida de ese lugar de niños, y esto sin saberlo. Tampoco los adolescentes No son saben. conscientes, claro. Claro, y el miedo y la incertidumbre por enfrentarse a una adultez inminente también genera este tipo de duelo. Bueno, con respecto a lo que sigue, con respecto a la adultez y con respecto a lo que vendrá, que es la construcción de un proyecto identificatorio y un proyecto de vida, hay otro concepto que me gustaría traer, que es más bien de la escuela francesa, que es la idea de el estado de barbecho. Es un concepto de la agricultura, cuando el campo se deja 1 o 2 años sin cultivar para que se deje esa tierra. Se prepara el suelo. Se prepara el suelo. Y esto es un estado de cierta demora en que los adolescentes se encuentran y que es necesario respetarlo y sostenerlo. Es como un impas en la vida, en su vida, ¿no? Es como un paréntesis. Es un paréntesis, es un impas, es una preparación, es un momento de enorme gasto psíquico, con muchas exigencias, por otro lado, por parte de lo que se espera desde el punto de vista familiar, lo que se espera para aquellos que tienen la suerte de sostener una escolarización. No nos olvidemos que en nuestro país las adolescencias son muy disímiles dependiendo de los sectores sociales. Hay sectores muy vulnerables de nuestra sociedad cuyos adolescentes no tienen posibilidad de este barbecho, sino que tienen que salir a trabajar, tienen que salir a sostenerse a sí mismos, y esto es un punto muy importante, cómo las generaciones de adultos sostienen ese estado de demora. Ahí va mi pregunta, Jorge, porque digo, vos como papá, ¿vos tenés hijas adolescentes, Dani? Sí. No, ¿o son más grandes ya? No, Lucy tiene 20. Ah, digo, como Bueno, es papá, sí. Está dentro de la adolescencia. Está, digo, ¿cómo accionás? ¿No? ¿Querés entrar al cuarto, no podés, le pedís algo, le das fiaca todo el tiempo, se olvida? Digo, ¿lo dejás ser? Un poquito y un poquito. Un poquito y un poquito. Hay que ser un buen moscardón. Si podemos decirlo en términos generales, es una tarea bastante agotadora con los adolescentes. Y sin embargo hay que ser un buen moscardón, quiere decir ser un buen estímulo que moleste el estado de retracción narcisista, también se lo puede llamar así. Pero ser un buen moscardón quiere decir que tolere y sostenga algo de ese estado necesario por parte del adolescente sin abandonarlo, sin dejarlo echado a su suerte, a su retracción, y poder convocarlo una y otra vez, lo cual no deja de ser molesto. Y sin embargo,
tan necesario. La más joven de la mesa, nuestra Sophie Kotler, tiene una pregunta para vos. Ya no soy adolescente, pero me toca de cerca el tema. Le quería preguntar específicamente al psicólogo, por esto de la pandemia, muchos adolescentes también se vieron como bajoneados, por hablar mal y pronto, por esta imposibilidad del contacto con sus amigos, ¿no? Así como también se cancelaron fiestas de egresados, viajes de egresados, todos los que estaban en 5º año y 7º año fue un año para el olvido. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que les da a los padres que tienen niños en estas edades y en este contexto? Muy buena y muy linda pregunta. Por cierto, esto me permite pensar y traer a colación una investigación que estamos realizando en la Universidad de Buenos Aires, en UBASIT, justamente con respecto a los adolescentes en pandemia, con la dirección de Karina Kaplan y un equipo muy interesante donde estamos trabajando con 2.200 adolescentes de escuelas secundarias del conurbano bonaerense, de zonas vulnerables, y justamente lo que aparece es un duelo por añadidura, una pérdida muy fuerte que aparece por un lado como amenaza de muerte real, concreta, aun cuando uno cree que los adolescentes están en otra cosa. Los adolescentes, hemos encontrado los datos concretos que 9 de cada 10 adolescentes están sintiendo amenaza de muerte, de pérdida, además de todas las que mencionó la compañera en relación con lo que se ha perdido en el contacto. Lo que se ha perdido con respecto a los proyectos a corto plazo, los viajes de egresado, la finalización de ciclos de vida, y que ahí se redobla la apuesta y la necesidad de un sostenimiento por parte de la generación de adultos. Una psicoanalista argentina, una gran psicoanalista, Silvia Plaichmar, decía, ¿qué es una familia hoy? Hoy una familia es una generación que cuida y es responsable por otra generación. Y a partir de ahí, todas las variables que tenemos, esta es una tarea y una responsabilidad nuestra como adultos. Y creo, una cosita más, que aparte en pandemia se han potenciado ciertos riesgos, tal vez es para hablarlo en otro momento, pero lo que tiene que ver con los adolescentes desafiantes en clave de pandemia. Cómo desafían hoy y cómo se ponen y nos ponen en riesgo. Bueno, vos recién hablabas de la familia, seguramente los adolescentes hasta ahora no están viendo a La Nación Más, pero sí muchos adultos, muchos padres, que tienen que lidiar con esos problemas de sus hijos o adolescentes dentro de la familia. ¿Cuál es la forma de abordarlos? ¿Cuál es la forma de guiarlos? ¿Cómo actuar como adultos frente a eso? Yo tengo dos metáforas muy simples para transmitirlo lo más gráficamente posible, que las he comentado y hasta publicado. Una es la de la estación de servicio. Creo que el universo adulto debe ser una buena estación de servicio. Por un lado, ¿qué es una buena estación de servicio? Es un lugar en donde claramente se ve que uno puede acceder cuando uno está en necesidad. Claro. Un lugar que está a la vista, un lugar que está bien iluminado, un lugar que está accesible. Los adultos tenemos que poder ofrecer esa disponibilidad. El tema es cuando el adolescente no se abre a eso. Y ahí viene la segunda Claro, metáfora. que sabe que está en la estación de servicio, pero no frena ahí. O no puede. O no puede, o no quiere. Y cuando no puede, ahí aparece, creo que un segundo modelo, que es el camión de remolque. Cuando hay que ir a buscarlo, cuando es necesario, por parte del universo adulto, asumir una posición activa. Aunque se enoje el adolescente. Aunque se enoje. Un buen moscardón. Ahí viene esta otra idea, Porque después ¿no? lo va a agradecer. A veces no, a veces tarda el agradecimiento. La gratitud es algo que hay que aprender en muchos aspectos de la vida. En la adolescencia es un momento crucial, estructurante y constitutivo. Ahora, en educación hoy los pedagogos te dicen, la mayoría coinciden en algo, está en crisis la autoridad del adulto. Está en crisis la autoridad del adulto frente a los adolescentes, frente a los chicos, en la escuela, en la familia, en la casa, en la vida. O sea, los chicos cuestionan la autoridad del adulto, cosa que en mi generación no se cuestionaba. El adulto decía, hay que ir por acá y vos tenías que ir. Te podías rebelar. Sabías que rebelarte tenía un costo o una pena. Pero la autoridad no se discutía. Hoy se discute. ¿Eso ayuda o empeora la situación? Bueno, a ver, primero habría que pensar varios factores en relación a qué es lo que ocurre en relación con la autoridad y con todas las variaciones que tiene la autoridad.
Un autor como Foucault habló en algún momento, francés, habló del cuidado de sí o gobierno de sí. Esto va a tener que ver con una construcción que ocurre a lo largo de la adolescencia, en el mejor de los casos. Pero pensemos que el momento en que las adolescencias van transitando en ese proyecto identificatorio, es muy importante para cada adolescente confrontar los valores, los ideales y las identidades propias del universo adulto. En este sentido, cuando las sociedades empezaron a entronizar a la adolescencia, a la belleza de la juventud, al vigor y a todas las características que hacen a la juventud, empezó a cambiarse algo de los roles y de los valores que terminaron desautorizando el propio lugar de los adultos. Si los adultos no respetan a la escuela, si los adultos mismos no respetan a sus maestros, a los maestros que tienen sus propios hijos, y en la mesa de la casa hablan mal de las decisiones de esos docentes y de esos adultos y de esas escuelas y de esas instituciones, mal ese adolescente va a poder sentir que hay una autoridad en quien confiar. Por eso, entre Scylla y Caribdis, decía Sigmund Freud, ¿no? Entre un extremo y otro hay que pasar con mucha prudencia por el medio. Una delgada línea. Y este es el enorme desafío que hoy las adolescencias nos plantean. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Siempre es un placer. ¿Tenés planes para hoy a la noche? Yo sí tengo planes. Siempre tiene tengo planes. Nunca Pero lo... vos...